Hola a todos mis Cusculovers, qué chévere leerlos nuevamente, me alegra mucho que ya se estén conectando. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, pues un poco loco, porque digamos que este libro, vamos a hablar sobre un libro el cual me permitió a mí despertar y es metafísica avanzada. Entonces, como punto de referencia, es muy bueno porque va a empezar a abrirles ese entendimiento por si todavía les quedaban dudas de, de por qué sí o por qué no, creer que ustedes tienen un Dios interno capaz de crear todo lo que ustedes quieran y no es necesario ir a buscar afuera nada, y esto científicamente desvirtúa porque no es tan chévere o tan bueno pertenecer a ninguna religión en donde nos dicen que nosotros debemos ser sumisos o debemos depender de otro y temer a otro, alabar a otro, eh, estar detrás de otro, porque pues realmente nosotros somos Dios. Entonces, bienvenido Andrés, qué chévere que estés aquí. Entonces, sin más preámbulos, el libro del que vamos a hablar hoy, en algunas partes voy a estar leyendo porque pues hay que citar, y en este libro muy claramente dicen que la idea es que la persona lo lea completamente, pero como yo sé que hay muchos que no les gusta leer, entonces vamos a ir hablando de a poquito sobre este libro para que poco a poco, desde mi entendimiento, yo les pueda compartir lo que yo hasta ahora he podido sentir en este libro. Pero si ustedes tienen una sugerencia, una pregunta, con mucho gusto la podemos hacer, y así aprendemos todos, porque acuérdense que unos días el grado de luz está aquí y otros aquí y siempre varía. Entonces, ¿qué tal que ustedes tengan un grado de luz más alto y eso me ayude también a mí a aprender en este camino de el despertar? El libro se llama así: La ley del uno, el material de Ra. Este es un libro muy hermoso que trata sobre metafísica avanzada. Por eso les digo, si ya lo entienden así nomás y lo pueden leer solos, mucho mejor, porque uno al final termina tostado. Hola Freddy, bienvenido, qué chévere que estés aquí. Entonces, este libro tiene un componente científico muy importante y fue escrito hace bastantes años, más o menos en los 80, aunque duraron más de 12, 19 años en muchos experimentos para poder canalizar esta entidad. Entonces, porque es el material de Ra, porque hablan sobre Ra, el dios del sol, que siempre decían que en Egipto, que era un dios que venía como a pedir adoración y a pedir que la gente se volviera sumisa ante él, y pues Ra no venía a eso. Ra simplemente es un ser que venía a ayudar. Entonces, para poder entender este libro vamos a hacer primero unos como a definir unos conceptos para poder avanzar en el tema. Entonces, ¿quién era Ra? Un complejo de memoria colectiva que está en sexta dimensión. Entonces, nosotros somos personas de carne y hueso físicas que estamos habitando la Tierra en este momento y somos de tercera densidad. Este es un planeta muy denso porque año tras año vino sumiéndose en la oscuridad, y por ese motivo nosotros teníamos, o desde hace miles de años había este proyecto para ayudar a alzar la energía de la Tierra, despertar a las personas y así lograr que esta Tierra, esta misma, sin que las personas se mueran, como ocurrió digamos cuando pasó lo de los dinosaurios, que todos se extinguieron, esas personas siguieran vivas pero lograran hacer una evolución, un salto evolutivo, pero un salto de dimensión, ¿sí? Por eso se hablaba como de que había un fin, pero ese fin no era como que íbamos a acabar con todos, pero sí como que íbamos a acabar con muchos comportamientos y muchas ideas preconcebidas que nos habían hecho como tomar o adherirnos a la sociedad para ser parte de un grupo y no sentirnos como desplazados o locos porque éramos un tanto diferentes a los demás. Entonces, ese complejo de memoria colectiva, Ra, venía a ayudar. Lo denominaban como el dios del sol, porque yo les he contado que si uno pudiera ver un ángel, es muy probable que se quede ciego porque ellos tienen tanta luz que pues uno no puede
con estos ojos físicos observarlos directamente, porque pues no es posible. Por más grado de luz que alberguemos, siempre va a generar como una molestia en los ojos, una irritación que no va a permitir que nosotros continuemos con nuestras labores normales, porque ese es el grado de luz que tiene, por ejemplo, un ángel. Entonces, en este caso, Ra era muy brillante, como era un dios, era muy alto, y la gente pensaba que debía temerle. Entonces, este complejo de memoria le decía a la gente que no, que él venía solamente a ayudar. Y pues si ahora nos da susto hablar sobre metafísica, hablar sobre despertares espirituales, hablar sobre que existen otras formas de sanar y no solamente la medicina que estamos acostumbradas de medicamentos y doctores, que no estoy diciendo que sea mala, es muy buena, pero también existen otras alternativas. Entonces, Serra intentaba comunicarse con las personas y sabía o sabe muy bien todos los idiomas que existen sobre historia, sobre cultura, geografía, mejor dicho, él conoce muy bien el planeta porque él venía a ayudar y pues era un dios. Imagínense la cantidad de fibras que debe tener para aprender con mucha más facilidad. Entonces eso debía ser muy hermoso. Entonces él quería hablar con estas personas y le quería explicar que venía a ayudar y estaba en las pirámides. Quería también mostrarles que las pirámides fueron creadas alrededor de la Tierra y son muchas, para sanar a las personas, ¿sí? En ese entonces no había Reiki, no había Sagmahat, no había ninguna técnica vibracional como ahora, o tecnología de ningún planeta, porque pues no se podía canalizar y las personas estaban muy dormidas. Entonces crearon esos puntos, esas pirámides, con el fin de hacer como una sanación y un equilibrio en la tierra, para que las personas así mismo pudieran como evolucionar y así sacar a la tierra de esa oscuridad. Este plan de despertar no empezó ayer, la gente no se enloqueció ayer, viene desde hace muchísimos miles de años, y la idea es que la tierra vuelva a ser ese lugar habitable y que no exista la caída de conciencia que tenemos hoy en día, y no nos dejemos llevar, digamos, por ninguna banalidad de la vida, sino entender que todos somos iguales y que si yo estoy bien, también ayudo a que otro esté bien, pero si yo estoy mal, también la vibración de la tierra baja, que todos tenemos también derechos, pero también deberes, y cuando tenemos dones, que los tenemos todos, todos son diferentes, también tenemos responsabilidades con esos dones, porque antes de venir, acordamos hace eones de años que íbamos a aprender a amar, a perdonar, pero eso no se logra en una sola encarnación. Entonces necesitamos varias encarnaciones para poder lograr esa sanación. Entonces, más o menos, a grosso modo, sería como una explicación de quién es Ra, simplemente un complejo de memoria colectiva que vino a ayudar, nada más. Él no es un dios, él no vino a que lo venerara a nadie, y está en una sexta densidad o dimensión en la que ese complejo de memoria puede ayudar a muchísimas personas, y muchas personas lo pueden canalizar aún. Pero pues ahora estamos un poco más abiertos a todos esos temas de esotérica y despertares de la conciencia. Otro punto importante para tener en cuenta hablando de este libro, es que debemos primero definir qué es filosofía y qué es metafísica, porque pues siempre hay que irse como a la raíz de las cosas para que todo se haga más fácil. Entonces, la filosofía es un estudio del hombre y el universo, ¿sí? Es algo general. Estudio cada parte del hombre y del universo. Y también es amor a la sabiduría. La metafísica es una pequeña parte de esa filosofía que hace que las personas estudien las cosas más allá, ¿sí?, de lo tangible. Por eso hablamos que es un conocimiento mucho más avanzado, porque no es, o sea, científicamente lo estudiaron, pero pues la gente loca que le interesan estos temas se consume un libro de este tipo, porque es muy interesante. Entonces trata de los principios, las propiedades y las causas primeras de ese estudio de algo en específico, pero de lo que va más allá de lo tangible, ¿sí? Entonces, en este caso, hablaban de canalizaciones, de técnicas para lograr recibir un mensaje alienígena, y así poder ir más allá de lo que realmente nosotros somos, este cuerpo habitable, esta casa, ¿sí?, este teléfono. Entonces, por eso es más allá de lo tangible. Hay algo importante
que hacen una nota sobre la traducción del libro, y es que dicen que ellos inicialmente lo escriben o lo canalizan en inglés, y que las personas que hagan su traducción en diferentes idiomas sean responsables, y que este libro sea lo más parecido posible a la traducción a lo que fue escrito originalmente. Entonces esta es una versión en español. Yo espero que no esté menoscabando lo que quería decir Ra. Entonces vamos a seguir hablando sobre este tema, porque Ra pues dijo que fuera la información lo más clara y más precisa posible, para que ninguna persona dijera que digamos que había una mano o una intención de un ser humano inmersa en esta información que él canalizaba, para que el mensaje fuera más directo, más claro. Entonces por eso se hace la aclaración sobre la traducción. Bienvenidas a las personas que se están conectando. Don Martín, qué chévere que esté aquí. Maritza, bienvenida. Hoy estamos hablando sobre un libro hermoso, se llama La Ley del Uno, el material de Ra. Entonces vamos a continuar. Como es un libro y la idea es que el mensaje sea lo más claro posible, yo voy a hacer unas intervenciones, pero también voy a leer, y recuerden que este solamente es mi punto de vista, y ustedes lo pueden leer y asimismo tomar, o desde su estado de conciencia, tener el entendimiento que deban tener en este momento. Yo solo soy una humilde servidora de la luz. Hola Julia, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces ya hablamos de Ra. La introducción de este libro es tan amplia que puede definirse como un libro más, ¿sí? Aparte de lo que se canalizó. Este es un libro científico que demuestra el porqué de una historia que nunca nos han contado, y por qué estamos aquí nosotros, porque siempre se ocultó mucha información. Y pues me gusta porque como la mente lógica siempre quiere controlar todo, este libro no se había hecho muy famoso porque la gente no lo puede entender, y pues es muy raro de encontrar también. Lo encuentra uno cuando uno está preparado para leer, pero sí ayuda muchísimo en el despertar. Y uno, pues a mí me pasaba que yo no creía en ninguna religión, entonces esto como que me abrió así el entendimiento, y a mí me despertaban mis guías a la madrugada siempre, a la 1 de la mañana, a las 3, para leer este libro, porque como había mucho ruido en la vecindad, era la única hora en que me podía concentrar, y sí, ahí ya entendí como cuál era el propósito de por qué estar aquí. Entonces esto solamente va a ser desde mi punto de vista, pero ustedes bienvenidos, pueden leer el libro, está en PDF en internet, lo pueden descargar, y como es tan extenso, entonces hoy vamos a hablar solamente de una parte, de un pedacito de la introducción, y después en siguientes live hablaremos sobre los demás y llegaremos hasta las canalizaciones, porque es muy importante que todos logremos ese despertar a lo que vinimos realmente, a nuestro propósito de vida. ¿Listo? Entonces, en la introducción dice que ellos son unas personas, son tres. Una es Carla, el otro es Don, y el otro, ya les digo, todos son James, son ellos tres. Ellos empiezan un experimento en el año de 1962 y han perfeccionado ese proceso durante 19 años. O sea, imagínense que esto no fue inventado de la noche a la mañana, ni gente que se enloqueció porque sí. Entonces, Don era un científico, y empezó con este experimento porque otra persona que trabajaba en Ford le empezó a decir que había una manera de comunicarse con los aliens. Entonces, él le pareció interesante y fue perfeccionando la técnica, y así hizo que el contacto con seres extraterrestres fuera más fácil. ¿Por qué este libro debe salir a la luz ahora? Pues porque ahora mucha gente está diciendo que nos van a atacar, que van a llegar los aliens, que son malos, y pues no nos damos cuenta que nosotros realmente tenemos este envase, este cuerpo físico prestado, y somos aliens todos. Entonces simplemente es un medio de control social para tenernos de esa manera sumisos y con miedo. Pero pues no es así, somos muy poderosos y todos tenemos muchos dones y talentos que venimos a compartir al mundo. Entonces ellos empezaron a trabajar en esa precisión de lo que iban a hacer de ese estudio, y lo que publican es la última fase del trabajo, es decir, duraron más de 20 años estudiando y perfeccionando la técnica para poder hacer este libro, para poder recibir esas canalizaciones precisas de las que nos vamos a
a empapar de sabiduría mucho más adelante. Dice que ellos, que desde su punto de vista, consideran que este libro es puramente científico y objetivamente científico a lo subjetivamente teológico. Entonces, varios dioses. La finalidad del grupo de investigación no es otra que tratar de facilitar los datos experimentables. Indudablemente, cada lector alcanzará su propia y particular conclusión sobre el significado de este corpus de datos. Entonces, lo que les hablaba, depende solo de mi estado de conciencia personal, lo que yo pueda entender o interpretar que esté en este libro. Entonces, pues yo les voy a compartir el mío, pero ya saben, ustedes deben leer y compartirme el suyo. Siempre como en ese entonces, en los 80, hubo mucha controversia en Estados Unidos sobre ovnis, naves extraterrestres, y mucha gente que salía a decir cosas y tenían miedo y les decían que habían dejado figuras geométricas en la Tierra y que eso no era de la Tierra. Entonces por eso se empezó a canalizar este libro. También estaban investigando que porque había mucha gente que salía en televisión y mentalmente podía doblar los metales, y también que había cirugía psíquica. En ese entonces no era muy conocido el Reiki, el Sagmahat y las técnicas con imanes, mejor dicho, todas las técnicas vibracionales no se conocían como ahora. Y muchos otros aparentemente milagrosos. Entonces, como nos parece tan normal vivir tristes, enfermos, carentes de muchas cosas, hasta de dinero, pensamos que muchas cosas son milagros, ¿sí? El hecho de que una persona esté sana, que se rejuvenezca cada vez más, que simplemente esté feliz por lo que tiene, por lo que no tiene. Entonces, por eso siempre se le ha considerado como un milagro, más que como una realidad en la que el ser debe estar siempre y la que vino a disfrutar en este plano de existencia, porque pues eso es lo que quiere más que todo la sociedad, mantenernos como en control y en miedo para que nosotros viviremos bajo y no nos despertemos y logremos compartir esa cantidad de dones que tenemos. Ellos pretendían demostrar o refutar cualquiera de esos presuntos fenómenos, y tras póngale cuidado lo que dice, tras cerca de 30 años de investigación y experimentación en el ámbito de los denominados fenómenos paranormales, debo recomendar precaución extrema al alcanzar una conclusión. Mientras haya posibilidad de ganar dinero, popularidad o pasar un buen rato gastando una broma. ¿Por qué dice esto? Resulta que como era muy de moda que se hablara sobre ovnis y eso, y todos querían estar en televisión y decir, sí, yo vi uno, pero no importaba si eso era verdad o era mentira. Él como científico, él quería corroborar eso, y él escribió este libro, pero imagínense, le tardó 30 años perfeccionando la técnica para poder hacer estas canalizaciones de modo preciso, ¿sí? Y compartir el mensaje de Ra lo más claro posible. ¿Qué más dicen? Eso era el objetivo del embaucador, simplemente ganar fama, ganar dinero, y pues él no quería eso. De hecho, este libro no generó, como no se conoce tanto, no generó muchos ingresos, y la verdad yo creo que a ellos los protegía la divinidad, y por eso tuvieron el dinero suficiente para estudiar y perfeccionar la técnica tantos años, porque estaban canalizando un libro que iba a ser de mucha ayuda para la humanidad, así no se leyera en el momento, sino más de 30, 40 años después empezar ese proceso de conocerlo, para que esa información que está ahí logre entrar en nuestro subconsciente y despertarnos y entender pues un poco más nuestro propósito de estar aquí. Dice que tras asimilar varios millones de palabras de supuesta comunicación extraterrestre, opino igualmente que este libro y los volúmenes subsiguientes del material de Ra contienen la información más útil que he hallado. Por eso les digo, este libro es muy, muy bueno. Decían, el grupo de ellos empleaba una técnica que denominaban telepatía de trance sintonizado, es decir, canalización, para comunicarse con una raza extraterrestre llamada Ra, y ellos utilizaban el idioma inglés porque Ra lo conoce. Entonces
Eh, Ahora se nos hace muy fácil canalizar, si nos alimentamos bien, podemos recibir mensajes y parece que uno esté hablando con uno mismo, pero realmente uno empieza a escuchar a su conciencia. Y si uno pregunta, uno ya sabe si le habla, no sé, el maestro Sananda, la Madre María o cualquier otro ser o el yo superior. Entonces, en ese entonces no era tan común. La gente pues tenía miedo, no tenía acceso a tantas tecnologías como tenemos hoy, ni siquiera este live, y para que llegara una carta pues todo era muy lejano, ¿no? Entonces por eso se hacía tan difícil recibir mensajes, por eso les tomó tantos años encontrar como ese punto para poder recibir información clara. ¿Qué más les cuento? Que Ra tiene una ventaja de 3 ciclos evolutivos, quiere decir que es millones de años superior al planeta Tierra. Pues ni siquiera una persona, sino el planeta Tierra en su evolución, hablando solamente como Madre Gaia. Pero imagínense a un ser humano, pues nosotros quedaríamos como así de chiquitos y Ra como así de gigante, pues para determinar que él tiene esa evolución bastante amplia para poder ayudarnos y poder emitir este mensaje o estos complejos vibratorios que nos llevan al despertar, que ese es el fin de eso. Tenía muchas dificultades para comunicarse con las personas hace más de 11.000 años y pues imagínense si ahora nomás nos cuesta entender que somos superdotados, que tenemos dones y talentos, que podemos canalizar. Imagínense lo que era hace tanto tiempo en Egipto, pues era como muy fuerte, y ahora en los 80 que estas personas recibieron esta información era muy, muy lo que decían esta gente que a qué se dedica. Él vino hace 11.000 años en la época de Egipto a ayudar a la raza, fracasó y se retiró de la superficie y siguió, como ya no, la gente no entendió su mensaje, lo empezó a adorar y eso era lo que él no quería. Entonces empieza a retirarse y sigue ayudando a la tierra, pero por medio de canalizaciones, que es hasta los 80 cuando puede realmente Don Elkins y todas estas personas hacer este trabajo de canalización de Ra. Y la idea era que en ese entonces nuestro cerebro no estaba tan evolucionado como puede estar ahora, o sea, quizás nos falte muchísimos eones más para llegar a otro nivel de complejo memoria colectiva, pero comparado con lo que somos ahora y éramos en los 80, pues ahorita estamos muy, muy elevados y por eso tenemos la capacidad de despertar y canalizar mensajes y como hacer un poco más creíble toda esta locura del despertar de la conciencia, que solamente Ra buscaba eso, ayudar. Ahora vamos a hablar sobre, no sé si me están escuchando bien porque aquí empezó a llover durísimo y por favor me escriben por si toca parar la grabación o si seguimos, porque si está lloviendo duro. Vamos a hablar sobre los personajes, las 3 personas que logran canalizar a Ra, pero no sé si me escuchen bien. Voy a sacar un micrófono porque yo no escucho nada, solo lluvia. No sé si se cayó el internet, yo los veo como que se durmieron, no sé. ¿Seguirán vivos? Creo que cuentan si se escucha bien. Bueno, yo espero que esto sirva y si me están escuchando por favor me avisan. Sí, está lloviendo durísimo. Pues estamos en un tiempo de tormentas solares y pues el clima cambia, la tierra puede presentar temblores, avalanchas, ciclones, todos los cambios, porque así como nosotros, Gaia también está sanando.
Bueno, sí se escucha. Entonces, muchas gracias, Maris. Vamos a seguir con este hermoso tema. Las personas, hola Emma, bienvenida. Las personas que estaban trabajando en este experimento son tres. Entonces, Carla es una mujer que conoce a Don Elkin en 1962 y él es profesor de una universidad e investigador psíquico. Don Elkin llevaba más de 200, o sea, cuando ella lo conoció llevaba más de 200 regresiones hipnóticas, explorando más allá de la experiencia del nacimiento e investigando la posibilidad de que la reencarnación no fuera únicamente posible. Entonces, ahí es cuando yo les contaba que Don había conocido a Harold, que es una persona que trabajaba en Ford Motor, y él le enseña una técnica mediante la cual podía canalizar seres alienígenas. Entonces estos seres dejaban un mensaje, pero pues la técnica no era tan precisa y él quería seguir investigando y por ese motivo empezó como a interesarse más en el tema y pues como era profesor pues mucho mejor para él. Era un contenido que tenía más metafísica, que acuérdense que ya hablamos que la metafísica es una parte de la filosofía, y concordaba con todo lo que Don había asimilado hasta el momento. O sea, tenían como el mismo grado de conciencia de que existía vida extraterrestre, que habían formas de comunicarse y que ellos podían encontrar mediante un método científico esa forma para recibir esa información. Y la información que les compartió un alien a ellos era que en esa información había instrucciones para crear medios y así obtener más información sin contacto, o sea, solamente telepáticamente y no necesariamente teniendo que ver a un ser de otra esfera frente a frente. ¿Qué más? Don Elkins pensaba que el experimento era reproducible e invitó a una docena de sus estudiantes. Imagínense, eso era convocar un poco de gente a una locura y pues uno como joven en la universidad uno dice, sí voy, qué chévere, hasta yo lo haría porque me parecía interesante. Pero digamos que yo creo que esos jóvenes no tenían más que ningún otro interés, sino como en ir a saber qué era, como curiosidad, pero nada más. Entonces él invita a esa docena de estudiantes de ingeniería, imagínense, de ingeniería, para alcanzar algún tipo de contacto telepático con una fuente similar a la de un grupo de Detroit, de donde era Ford Motor. Entonces, Carla era la participante número 13 y ella había llegado ahí porque otra persona la había invitado. Eso es como cuando uno hace un parche ya y que el amigo del amigo vamos a llevarlo y allá terminó ella escuchando. Y pues le pareció interesante. Vamos a ver. Ellos hicieron, un dato importante de esta parte es que han completado más de 100 sesiones de comunicaciones experimentales con Ra y cerca de 300.000 palabras de información generaron un paradigma científico que ellos decidieron investigar y por eso se creó este libro. Y con el tiempo y el futuro servirán para validarlo y extenderlo. Claro, como era la primera vez que pasaba que la ciencia estudiaba algo tan a profundidad, pues dirían como, uy, ¿será que estamos bien? ¿Será que nos enloquecimos? Entonces por eso dijo que en el futuro se iba a validar o invalidar lo que ellos habían dicho, pues estaban muy cerca y iban muy bien encaminados a lo que es la realidad. ¿Qué más dice? Ya. Ahí. Ahora aquí dice, a Carla le parecía muy chistoso cuando iba a esas sesiones donde reunían a todas las personas para tener una canalización alienígena, porque todos empezaban como a vocalizar y hacían como, pero no decían nada y ya le parecía como, o sea, una vergüenza, o sea, la gente aquí viene acá, y ella solamente observaba y ella no emitía esos sonidos, pero le parecía muy bobo. Entonces dice que en los primeros días de contacto con Don pasaron los meses con resultados extraordinarios pero extraños. Sentados meditando todos los integrantes, este es un truco, la meditación, todos los integrantes del grupo menos Carla. Entonces ella decía que era una estridente sinfonía gutural de chasquidos, balbuceos y lenguas flojas. Ya me parecía muy chistoso lo que pasaba. Y Walter Rogers de Detroit, otra persona, se enteró del experimento y lo visitó. Entonces, mediante telepatía recibió un mensaje, que era,
o sea, Walter entró a las meditaciones en grupo y escuchaba que la gente solo era ella, pero él escuchó una canalización que es la siguiente. ¿Por qué no expresáis los pensamientos de vuestras mentes? Estamos tratando de emplearos como instrumentos de comunicación, pero todos estáis bloqueados por el temor a no pronunciar las palabras adecuadas, que es lo que todavía nos pasa. Cuando escuchamos algo aquí en nuestra conciencia, en nuestra mente, o escuchamos que esa voz de la conciencia habla y no es el ego por primera vez, seguimos con miedo y decimos, no, eso no puede ser. A mí me pasó la semana pasada, hace como 3 semanas, me decían un mensaje, y escríbale a tal persona porque ella necesita este tratamiento. Entonces yo como que, pero esa persona, ¿por qué? Si yo no creo. Y así todos los días lo escuchaba, pero no fui capaz hasta que hace como una semana estaba hablando con esa persona y le dije, bueno, si quiere pasa, yo hago estas sesiones. Me dice, ay, sí, yo le estaba pidiendo a Dios hace días por eso, y yo que, porque todavía nos da miedo confiar en esa guía divina. Imagínense si todavía me pasa a mí que llevo en este cuento del despertar hace años, que será cuando uno está empezando y uno dice, oiga, pero ahora me estoy enloqueciendo, estoy más perdido que antes, pero es eso, que el miedo, el ego no nos deja. Entonces hay que por eso aprender a trabajar ese ego para que ya no nos genere ningún tipo de miedo y nosotros podamos cumplir nuestro trabajo aquí en la tierra. Entonces, bueno, ese fue el mensaje que canalizó Walter, y en menos de un mes la mitad del grupo comenzó a emitir información porque se dieron cuenta que otro ya lo había hecho y que él no tenía miedo, y por ese motivo recibió un mensaje tan claro. Entonces todos empezaron a hacer el canal óptimo para recibir comunicaciones. Un año después todos recibían información menos Carla, o sea, ella seguía como observando. Y al principio el discurso era lento y difícil porque cada uno deseaba tener el control de lo que recibía para no cometer un error en la transmisión. Entonces, si nos vamos a mi ejemplo de hace unas semanas que me decían, llame a esa persona porque necesita ayuda, hágale tratamiento, y yo no hice caso porque yo tenía miedo de que esa persona me dijera que no. Yo quería tener el control, ¿sí? Yo quería que si esa persona se acercaba era por su cuenta propia y por su libre albedrío. Pero esa persona, la forma que tenía de pedir ayuda era a través de nuestro Padre Celestial, y él me estaba comunicando a mí el mensaje, pero como yo, como la conozco, quería tener el control de lo que hacía o no hacía, entonces por eso no emití ese mensaje. Entonces eso le pasaba a este grupo de personas que decían, no sé, va a llover mañana, y esas personas decían, no, pero tiene que decir a qué horas, cuántas horas, por qué va a llover si estamos en verano, ¿sí? Entonces más o menos eso le pasaba al grupo, y por querer tener el control no canalizaban bien la información que necesitaban. Y pues es otra prueba de que si ven que fueron unos muchachos locos a sentarse a meditar porque les pareció interesante, pero todos, absolutamente todos servían como canal. Unos reciben más información, otras menos, pero mediante la meditación callamos nuestra mente lógica y podemos aprender a escuchar nuestra conciencia. Entonces este es un punto interesante para que se den cuenta que cualquier persona está abierta a ser canal. Ya es diferente que una tenga un don para cocinar, otro para estudiar, otro para escribir, sí, los dones son diferentes, pero todos, absolutamente todos, podemos canalizar nuestra información, y si soltamos ese control, ese ego, podemos dejarnos llevar por nuestro yo superior, ese ser que nos conoce y sabe todo lo que necesitamos, y sabe cuándo podemos y a quién podemos ayudar. Entonces es una invitación para que confíen ustedes, en su guía interna, en los mensajes que canalizan, porque a todos nos pasa y todos somos ese canal. La pregunta es, ese canal, este cuerpo, esos 7 chakras en cada uno de ustedes, ¿es óptimo, es sano, permite recibir ese tipo de información? Porque todos vamos a llegar a un punto en que la información que tenemos la vamos a mantener solamente desde lo que sale de nuestra conciencia, de nuestro corazón, y ya no vamos a tener que acudir a nadie, ni siquiera a este video, para poder aprender sobre cualquier tema de metafísica. Entonces siempre hay que ir a sanar esas emociones para hacer espacio y poder continuar en este aprendizaje. Entonces Carla en ese entonces era bibliotecaria en una escuela primaria, y ella dejó de trabajar. Ella trabajaba solo medio tiempo para poder ir a donde estaba Don Elkins haciendo las meditaciones, y ella dejó de trabajar ahí para dedicarse de lleno a lo que estaban haciendo. Y ella quería, ellos estaban convencidos, o sea, Don, de que sin
investigación experimental era un misterio del ser. Entonces, claro, cuando uno dice el misterio, uno se le genera como una curiosidad y uno quiere meterse en ese misterio hasta desmadejarlo, hasta ya lograr entenderlo. Y mediante la indagación de técnicas para el contacto extraterrestre o la investigación OVNI. Pues cuando las personas estaban recibiendo toda esa información de las primeras canalizaciones, todos estaban muy emocionados porque decían, wow, esto sí existe y sí pasa y todos podemos recibir. Entonces imagínense la emoción de uno, por fin canalizó un mensaje, es como potente, ¿no? Don Elkins tenía una pregunta muy grande y era que cómo un ovni puede materializarse y desmaterializarse. Que pues nosotros quedaríamos todavía, bueno, como ese ovni lo veo aquí pero ya no lo veo. Entonces es una pregunta que no se ha podido responder, pero más adelante más o menos vamos a llegar a ese entendimiento de por qué pasaba eso. Y Don asistió a muchas sesiones espíritas, o sea, de canalizadores, de mediums, porque él quería perfeccionar su técnica. Entonces se puso a estudiar. Lo que yo siempre les digo, es importante que nosotros mismos seamos ese salón de experimentos o ese laboratorio en donde vamos diciendo, bueno, si como esta fruta sube mi energía, entonces puedo canalizar más. Si sano mis emociones, estoy más vacío y estoy más abierto a recibir nueva información. Si sano mis emociones, voy a juzgar menos al otro y voy a hablar más desde el entendimiento que desde el juzgamiento. Entonces él por esa misma razón, como quería aprender, se iba a diferentes sesiones espíritas y corroboraba. Entonces, si había una casa, revisaba cómo eran las puertas, si alguien podía levantar una mesa, si era solamente un difamador o simplemente un timador que quería ganar dinero de las personas que habían. Entonces él se tomó el trabajo de ir con Carla a muchísimas sesiones espíritas para así aprender de cada uno y fortalecer su técnica que le permitió canalizar este hermoso libro. Y él aquí hay un punto importante, y es que como él era muy científico, para él todo tenía una explicación, pero Carla seguía ahí y llegó a ese grupo porque ella tenía una capacidad para creer. Entonces aquí viene un punto importante, y es que todos debemos fortalecer ese niño interior, y ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a leer porque esto es muy importante. Don le decía a Carla que ella tenía un punto importante, que era que ella creía muy fácil en todas las personas, era muy crédula. Entonces, si le hacían una broma, ella pensaba que era algo real, y hasta una hora después, días después, lograba como analizar que era una broma y que no era nada cierto. Entonces ella tenía como esa ventaja y desventaja a la vez. Y ella se tomaba las cosas como venían. Por ejemplo, ahora está lloviendo, no pasa nada, estoy debajo de un techo, tengo comida, estoy conversando con ustedes, todo está bien, ¿sí? Pero si está haciendo sol y seguimos conversando, pues también estoy bien. Entonces a ella le pasaba algo así. Ella simplemente aceptaba las cosas y creía. Y hasta después era que analizaba lo que había ocurrido. Entonces Don le decía que esa credulidad era un factor vital para obtener buenos resultados en la investigación paranormal, pues el deseo de obtener una prueba conduciría inevitablemente a resultados nulos y a experimentos carentes de frutos. Entonces aquí termino esta frase y ya les explico algo. Una mente abierta y una disposición para confiar conducen a su poseedor a una especie de seguridad subjetiva y personal, que no equivale a la prueba, pues no puede reproducirse sistemáticamente en los demás. Sin embargo, este conocimiento subjetivo es parte central de la evolución espiritual a la que Ra se refiere tan convincentemente en este volumen y que hemos investigado durante muchos años. Entonces, ¿por qué tenía ella esa ventaja de creer? Porque, claro, como el que crea, entonces ella podía ir a una sesión espírita y decir, sí, le decían, una persona tiene un mensaje para ti, y ella creía en ese mensaje, y por esa razón le quedaba como más fácil avanzar en estos estudios, porque ella tenía despierto su niño interior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre mantener ese niño sano. Por eso la importancia de hacer regresiones o hipnosis, todas las terapias que uno encuentre en internet,
pues desde que sean de la luz, o si uno va con un terapeuta que se dedique a eso, mejor, porque así vamos a sanar ese niño interior, lo vamos a abrazar y vamos a estar en común unión con él, y nos va a permitir como expresar todas esas ideas y esa credulidad que tanto necesitamos para hacer de este mundo un lugar mejor. Por ejemplo, una persona que sueña con cambiar el mundo, lo cree y es capaz de manifestarlo, porque precisamente no ha dejado que su niño interior se muera. Entonces sabe que si sigue en ese camino de fe, de fortaleza espiritual, puede llegar a generar esos cambios en la humanidad que él desea. Entonces nunca abandonen a su niño interior, siempre sigan amándolo, cuidándolo, llenándolo de mimos. A mí me pasa que yo veo un niño y me pongo a jugar con él. Me pasan unas aventuras locas. Yo que día vi unos pollitos y me puse a jugar con ellos y no me di cuenta y se me quemó la olla. Pero pues es que mi niño interior está muy muy activo, y eso pues es bonito porque hace que uno vea el mundo más bonito, ¿sí? Uno se desprograma de su modo adulto y deja de creer que hay limitantes para todo, ¿sí? Entonces si me iba a venir para acá, mi adulto me hubiera dicho no, y con qué plata y de qué va a vivir y a dónde va a llegar, ¿sí? Pero mi niño interior creyó, y pues mire lo que se presentó. Y pues así como tuve la capacidad de creer, pude manifestar todo esto que estoy viviendo ahora, y la invitación es a que ustedes también lo hagan. Y por eso este libro, la idea es que cada persona lo lea por aparte y pueda sacar sus propias conclusiones dependiendo de su grado de conciencia. Pero yo siento que por todo lo que está pasando en la humanidad es hora de sacar este libro de la luz y empezar a contarlo y a desmadejarlo, porque es que es muy largo, muy extenso y muy bueno, ¿sí? Y toda la información que hay, a pesar de que ocurrió hace muchísimos años, sigue siendo muy útil para las personas. Entonces, si lo desmadejamos así lentamente, nos vamos a dar cuenta que sí, ahí se refuerzan muchas técnicas que hemos venido hablando desde hace varios tiempo en Instagram, que es sanar ese niño interior, con alimentación alcalina, la importancia de la meditación, la importancia de vibrar en amor, la importancia de creer para poder manifestar, ¿sí? Entonces, y esto es parte científica, entonces es mucho mejor, porque así ya nos quitamos como que es solamente un poco de gente loca que se le corrió la teja, y por eso hoy en día vienen a hablar de quizás pendejadas que no existen. Pero mire que este es un estudio científico que lo avala, y por eso me parece tan importante como expresarles así más desmenuzada la información. Bienvenidas a las personas que se están conectando. Hola Pilar, hola Lulú, hola Lucy, hola Mirta, qué chévere que estén aquí. Bueno, aquí ellos una vez habían ido a una sesión espírita, y pues Don había verificado todo el lugar, que no fuera donde ningún timador ni nadie que solamente quisiera fama, y era como un pastor, un reverendo, y él hacía como en un garaje unas sesiones espíritas, y él se sentó en una silla donde había una cortina oscura y empezó a recibir un mensaje que era para Carla, y el mensaje decía: hermana, deseaba hablar conmigo y agradecerle mi ayuda a Don. Y entonces ella se quedó pensando, Carla, que pues ella nunca ha tenido ninguna hermana o monja conocida para que le dijera este mensaje. Pero cuando ya iban regresando a la casa, Don en ese momento en la sesión no dijo nada, pero cuando iban de camino a la casa, él le dijo, sí, mi mamá le decían hermana porque pues era la hermana mayor, y ella tenía, todo el mundo le decía hermana, y la mamá de Don le estaba agradeciendo por ayudar a su hijo. Entonces ellos corroboraron que esa sesión espírita sí era verídica. Entonces pues eso les sirvió como para avanzar más en su estudio. Y había otra sesión en donde, perdón, fueron con ese mismo señor a otra sesión espírita, y ellos podían ver figuras fantasmales, ¿sí? Y eran los espíritus materializados con bastante claridad. Entonces digamos que era como estar aquí sentados y que pasara, no sé, Gasparín y poderlo ver. Y para ellos Don podía distinguirlos mucho más porque tenía una visión muy clara, muy buena, pero Carla tenía una visión deficiente en la noche, entonces ella, aunque veía siluetas, no los veía
mayor detalle. En otra sesión apareció un maestro, seguimos con la sesión espírita pero en diferentes tiempos, y especialmente era inspirador. La sala se puso muy fría y dijeron que primero iba a dejar un mensaje alentador y después dijo que los iba a tocar, entonces para que supieran que ese fantasma era real, ese maestro, y así lo hizo y con la fuerza suficiente. Y a Carla le dejó un moretón en el brazo, entonces imagínense, pues como, oiga, si existo, sigan en ese camino, era como la misma divinidad alentándolos a seguir en su estudio, ¿sí? Que no se dieran por vencidos. Y, ¿qué más dice? Empezó a caminar a través de ellos y para que se dieran cuenta que no era de esta densidad, pues por eso el frío. Y después elevó los brazos, bendijo a todos los que estaban presentes y volvió a caminar a través de las personas y desapareció hundiéndose en un pequeño punto en el suelo. Pues yo la verdad me hubiera muerto del susto. Pues yo sí puedo, digamos que a mí me muestran mensajes o cosas que van a pasar en el tercer ojo, pero a mí cuando veo cosas así cerca, pues he visto al maestro Sananda y esas cosas, pero si viera un fantasma yo creo que todavía me asustaría. En 1974, Don decidió que era el momento en que se tomara más serio el asunto de la canalización, Carla, y argumentó que 12 años imagínense, 12 años les tomó ir a todas las sesiones espíritas que se les ocurrió para estudiar el arte de la canalización y escuchar mensajes inspiradores eran suficientes. Y le dijo a Carla que era momento de que asumiera su responsabilidad, es decir, quiso empoderarle y activar su parte masculina, porque la femenina era como la que se dejaba llevar, la que le parecía interesante, la que iba y se metía como en todos los cuentos que él la llevaba, pero él quería empoderarla para que esa parte masculina dijera, listo, yo también puedo. Y para que pudiera recibir ella fuera el canal de esos pequeños sermones cósmicos, los llamaba. Y él los disfrutaba mucho. Entonces ellos empezaron a tener una serie de encuentros de discursos diseñados para trabajar intensivamente en mi preparación mental. Eso es lo que dice Carla. Y acudían a meditaciones los sábados y en la noche, y después como ya habían crecido como tanto eran tan conocidos, entonces dijeron que ya era momento, como se estaban tomando ya las cosas en serio, empezaron a hacer las meditaciones todos los días y convocaron a todos sus estudiantes y la gente asistió y recibió el llamado y pues fue chévere porque recibían muchos más mensajes. Y pues todos se llamaban nuevos receptores telepáticos, entonces otra prueba más de que todos somos canalizadores y hay que trabajar en nosotros para ser nuestro propio centro de mensajes y no depender de nadie más. Pues no quiere decir que no sea chévere recibir un mensaje de otro, sino que este es como una invitación a que confíen en su guía interna y despierten esa divinidad que hay en ustedes para que puedan continuar en este avance o ascensión espiritual. Es muy bonita. Ellos tenían cuando ya tenían las meditaciones más, de modo más, ¿cómo decirlo? Tenían muchas meditaciones diarias todos los días, eso sonó raro. Bueno, hacían meditaciones todas las semanas. Ellos emplearon una técnica y era poner una grabadora en la que, como a veces cuando uno canaliza, uno escucha un mensaje y es en el momento y luego se le olvida, entonces ellos lo que hacían era mantener prendida esta grabadora y cuando alguien decía algo pues quedaba grabado, ya no se olvidaba y después lo que se hacía era como pasarse a un libro escrito, una máquina de escribir, me imagino que en ese entonces era la máquina de escribir. Y así se podía compilar todos los manuscritos de las canalizaciones que habían hecho. De hecho hicieron un libro y se llamaba Voces de los Dioses, pero él no lo publicó, pero lo imprimió y se lo compartía a las personas que llegaban como a apoyarlo en sus meditaciones, pues como para que vieran que había una base científica que les permitía recibir cierta información y para que la gente se animara a recibir más. Entonces
ese libro hablaba sobre el punto de vista extraterrestre, lo que había grabado en todas las reuniones. Y en 1976, cuando Don y yo empezaron a escribir Secretos de los OVNIs, lo publicó una imprenta privada y lo enviaba por correo electrónico. Ese manuscrito también resultó de gran ayuda, o sea, ya llevaban 2 libros y creo que son más, pero muchos no publicaron para poder llegar a este gran libro del que estamos hablando hoy, La Ley del Uno. Después, en 1974, un doctor Andrija publicó un libro con una editorial titulado Uri, que investigaba a una persona que salía como hablando con medios extraterrestres y con inteligencias extraterrestres y su forma de contacto. Primero producía la levitación de un objeto, de algún objeto como un cenicero, lo que indicaba el doctor Andrija, y después digamos que se levitaba o elevaba ese objeto y a partir de ahí ya volvía a su lugar y ahí se encendía sola la grabadora y empezaba a recibir un mensaje. Entonces ese era como el inicio muy terrorífico. Yo creo que si yo hubiera estado en una sesión de esas me hubiera muerto del susto porque no sé, que vea que mágicamente se prende la grabadora y empieza a grabar un mensaje, pues da como sustico. Pero esa gente era valiente y lo hizo. Y así grababan muchísimos mensajes. ¿Qué más hicieron? Y al reproducir la grabación había un mensaje de una fuente extraterrestre y Don estaba impresionado pues por esa gran cantidad de mensajes que recibían. Y después se fueron ellos, este es un dato muy interesante, se van Carla y Don a Nueva York a conocer al doctor Andrija y pues como ellos ya tenían estos libros que les había contado antes que no publicaron pero sí existían y ahí les habían dado como nombres ficticios a los personajes de sus contactos extraterrestres, entonces digamos, esta es Cuscus y me dijo tal mensaje y así ellos le habían nombrado, pero ellos se fueron para Nueva York a encontrarse con este doctor Andrija y cuando compartieron la investigación se fueron a la casa del doctor Andrija y ellos se fueron a la casa de él y a la entrada pasó algo muy curioso y Carla se detuvo porque vio algo que le pareció interesante y era que en los libros que ellos habían canalizado habían escrito, digamos que ese personaje ficticio que se llamaba Cuscus y podía recibir mensajes alienígenas, ese personaje les había mostrado, les había indicado que tenía, no sé, unas rosas en la casa, a la entrada de la casa. Y cuando ella llegó a visitar a ese doctor Andrija, en la entrada vio que era exactamente lo que ella había canalizado en ese libro. Entonces, de alguna manera, telepáticamente, ellos estaban conectados y se mandaban mensajes y así pudieron llegar los unos a los otros para compartir ese entendimiento y ese conocimiento que tenían para seguir avanzando en esta investigación de este libro. Entonces es muy interesante porque la divinidad nos va guiando y nos va mostrando cuál es el lugar. Por eso es que yo les digo que si les dicen que deben moverse, que deben hacer algo, no tengan miedo, porque la divinidad siempre está ahí. Entonces vamos a leer específicamente cómo ellos hablaban, porque me parece muy bonita esta parte. Incluso en la casa en la que vivía en el campo al norte de la ciudad de Nueva York era idéntica a la casa de su homólogo ficticio en nuestro libro, lo que ellos habían canalizado. La coincidencia era tan asombrosa que no pude evitar preguntar, Andrija, al doctor, ¿qué ha pasado con tus peonias? Cuando escribí sobre tu casa, imaginé el camino de entrada rodeado de arbustos de peonias. Y el doctor, que también lleva esa investigación, dijo, esas flores las corté hace 3 años. Imagínense, estaban conectados desde hace muchísimo tiempo para encaminarse a este trabajo hermoso de la ley del uno. ¿Qué más? Dicen que lo primero que se debe mencionar sobre el fenómeno ovni es excepcionalmente extraño. El investigador debe ser serio y la medida en que la persona revisa el material debe ser, después de una investigación de campo se revisa minuciosamente el material para determinar si es cierto o no, porque con este tema de los ovnis y extraterrestres siempre se busca solamente fama y dinero. Y pues la ciencia en general siempre se siente como menos capaz de hablar sobre este fenómeno de un modo prudente
o sensato. Y más de la mitad de la población de Estados Unidos en ese entonces ya creía en la existencia de los ovnis, porque pues yo me imagino que ese era el boom de ese entonces, y por eso la gente como que decía, no, en los campos aparecieron formas geométricas, una nave vino a llevarme y así. Entonces era como muy intenso la televisión y la radio en ese entonces hablando sobre los fenómenos ovnis. Entonces aquí después hablan de que un doctor indica que las personas que avistan ovnis no son capaces de recordar un determinado tiempo, o sea, un transcurso del día tras el encuentro. Entonces, digamos, si ahorita yo veo un ovni al frente, a mí se me va a borrar este día, esta hora o esta media hora que lo vea, y después hasta, no sé, que me hagan una regresión, una terapia psicológica, puedo determinar qué pasó en esa hora que se me perdió en mi día, ¿sí? Eso era lo que le pasaba a las personas que podían avistar un ovni. Por eso es que yo les digo, cuando uno está preparado para recibir una cantidad de información, la divinidad, el yo superior, le da la información. Pero, por ejemplo, si uno no está preparado para saber quién es su avatar en el cielo o en el universo, pues uno no va a poder descubrir qué vino a hacer, ni sus dones, ni sus talentos, porque puede pasar que si se lo dices muy rápido, va a sufrir de un ego terrible y se va a perder en el camino. Entonces, por eso siempre el primer paso es la sanación de las emociones, porque así como se va haciendo espacio y se va retirando todo lo que ya no sirve, vamos haciendo que ese ego cada vez esté menos roto, menos dañado, lo podemos iluminar, llenar de amor y tener espacio suficiente para recibir esa nueva información. Y así cuando ya sea el momento de saber nuestro avatar celeste o universal, podemos como hacerlo desde la humildad del ser y no desde el ego, ¿sí? Como ir a presumir, ay, no, es que yo soy la súper, no sé, escritora, o yo soy la súper sanadora, no, porque pues todo es un proceso, y para poder desarrollar esos dones hay que trabajarlos. No solamente basta con que en una lectura de cartas te digan, no, eres un gran sanador, no, entonces hay que investigar qué técnicas me gustan, cómo voy a trabajarlas, cómo voy a estudiarlas, si las hago a unas personas, qué resultados presentan, son positivas, son negativas, me gusta esto, no me gusta, ¿sí? Entonces, por eso la importancia como de mantenernos siempre humildes. Entonces, esta persona, como eran personas comunes y corrientes y no habían hecho ningún proceso de sanación espiritual, resulta que al ver un ovni era demasiada luz, albergaban mucha luz esos ovnis, y se bajaban mucho para poder que esas personas o sea, bajaban su grado de luminosidad para que esas personas lo pudieran ver. Entonces se les perdía este tiempo, esta hora de su vida, porque resulta que ellos no estaban preparados ni física, ni conciencialmente, ni en el corazón, ni en el alma, ni en el espíritu para haber tenido ese tipo de contacto. Aunque lo planearon antes de venir a la Tierra, claro, como ser humano ya es diferente y se hace complejo como vivir esa experiencia, y pues yo la verdad si viera un extraterrestre también me asustaría, entendiendo que yo también vengo de otro plano y también comparto un ADN extraterrestre igual que todos, y pues no habría de tener miedo, sino que como estamos en este avatar físico, muchas cosas nos generan como cierto impacto. Entonces, hola Daniel, bienvenido. Busco verse en acción. Entonces, por eso a las personas se les perdía como esa clase de tiempo. Ahora vamos a leer sobre los encuentros extraterrestres, tal cual como lo dicen ellos, que es muy bonito. Después del avistamiento, la persona continúa con su rutina diaria hasta que en un momento dado se da cuenta de que ha perdido cierto periodo de tiempo. Momento para lo que no se encuentra una explicación. Con mucha frecuencia estas mismas personas informan de una especie de irritación visual o conjuntivitis, y en ocasiones de problemas cutáneos. En casos extremos, la persona que ha avistado un ovni y perdido un lapso de tiempo desarrollará un cambio de personalidad, por lo que necesitará ponerse en contacto con un psicólogo o psiquiatra que le ayude. Entonces, lo que hablábamos, ¿cómo voy a pretender ver un ovni o una cosa de estas con total normalidad? Si yo siempre les he dicho que para poder ver hay que tener cierto grado de luz. Entonces, claro, esas personas generaban un choque terrible, hasta a unas les salía sangre de los ojos porque esos ojos no estaban acoplados para ver eso. Entonces, imagínense si nosotros pretendemos ver un ángel, al maestro Sananda, ¿sí?
De hecho, hace poco aprendí que para poder ver al maestro Sananda, uno debe estar en una conexión total con su corazón, con su amor incondicional. Entonces, para lograr eso hay que hacer mucho espacio y mucha sanación. Entonces, la invitación es a que todos podemos, pero no intenten saltarse pasos porque ya saben que la misma ciencia lo ha dicho hace muchísimos años, que podemos quedar un poco perturbados si hacemos esas cosas como de primerazo, lo que yo les hablo siempre de ayahuasca o de consumir cualquier tipo de sustancia que nos lleve a tener un viaje astral mucho más rápido. Si el cuerpo no está preparado, si el alma no está preparada para esa, más que un bien nos puede generar es un daño. Entonces, por eso es que hay mucha gente que por loca, o sea, por arriesgada va a tomar ayahuasca y allá terminan estrellándose con una realidad y viendo sus propios temores, sus propios demonios y se asustan y no vuelven. Terminan en el psiquiatra, terminan en clínicas internados porque no es que sea malo ver eso, sino que verlo de primerazo, ver cómo realmente somos, genera como un susto fuerte, fuerte. Entonces, no se salten pasos. Sí, sí, Daniel, por eso precisamente estoy hablando de este libro, porque es un libro científico que muestra la existencia de otros seres y que muestra que realmente nosotros provenimos de esos seres y también somos aliens o extraterrestres habitando un cuerpo físico terrestre pero con nuestra naturalidad universal, ¿sí? Entonces, por eso es hora de que este libro salga a la luz y se desmientan muchas cosas que no está bien seguir repitiendo y seguir temiendo, porque esa es nuestra originalidad. Somos seres maravillosos, llenos de dones y talentos y es la hora de que se sepa y ya empecemos a trabajar en nosotros para descubrir todos esos dones. Bueno, aquí hablan las personas entonces cuando podían ver ese tipo de cosas de ovnis o extraterrestres, perdían un tiempo y empezaban a llorar y estaban muy, muy mal. Entonces, ¿qué se presenciaba ahí? Una noche oscura del alma. Entonces, esa persona tenía que empezar a sanarse para poder como determinar que lo que había visto era cierto o no y qué podía hacer esa persona con esa información, ¿sí? Entonces, es un ejemplo sencillo de por qué seguir nuestro camino así a veces parezca muy lento y cuesta arriba, porque ese camino es el que nos guía nuestro yo superior para que no nos pase ningún choque de locura y terminemos en una clínica psiquiátrica. Este es otro caso, otra historia que había un señor y una señora que relataban la historia de haber sido subidos a bordo de un ovni mientras estaban conduciendo y habían sido examinados médicamente y devueltos a su coche. Esto es otra cosa que se dice siempre en las noticias, que es que ellos vienen a invadirnos, que vienen a revisar nuestro ADN porque nosotros somos más avanzados, somos más inteligentes y por eso quieren estudiar nuestro cuerpo. Y la verdad es que es mentira, porque nosotros somos menos avanzados que ellos, este cuerpo, porque el espíritu sí es alien, y ellos no quieren venir a generarnos como ningún robo de identidad ni de cuerpos ni nada, sino quieren venir a ayudarnos y nosotros así lo planeamos antes de venir acá. Entonces a esas personas que subieron a esa nave realmente la subieron para hacerles una sanación cuántica, ¿sí? Porque esas personas tenían quizás una misión importante que hacer y por eso era importante que se sanaran y siguieran el proceso evolutivo en la Tierra, porque de pronto iban a tener unos hijos que eran importantes canalizadores, mensajeros, sanadores, ¿sí? Entonces yo de antemano digo que yo soy muy loca, muy arriesgada, yo me metía en páginas en donde habían sanaciones con extraterrestres y sí, una vez decía como hay que escuchar esta grabación y acuéstese y ya visualicé tal cosa y ya, yo me acosté, pues ya les digo que yo no consumo drogas, marihuana, alcohol, nada, nada, esto lo hago desde mi completa sanidad y por eso precisamente a mí me gustaba tomar vino y cerveza y dejé de hacerlo porque quería saber qué era cierto y qué no y ya llevo como unos 4 años así, entonces esto lo hice hace como 1 o 2 años y varias veces, de hecho cuando estoy cansada lo vuelvo a hacer. Se mete uno hacia la meditación, está acostado en su cama, se pone la ropa más blanca posible y uno se duerme. Mi tercer ojo vio que alguien se paró cerca de mi cama y me tendió una mano, porque yo en el asunto de viajes astrales como que todavía no soy muy ducha, entonces ese ser me hizo una mano y yo se la cogí y me llevó, pero pues no llevó mi cuerpo sino llevó mi espíritu, porque las enfermedades se originan en el espíritu.
Entonces yo me vi que estaba, mi cuerpo estaba como en una nave espacial y en esa nave estaba mi cuerpo acostado, como decir, en una sala de cirugías, todo era blanco y me estaban como revisando que había que trabajar en mí y yo estaba como decir viendo desde arriba, como cuando los estudiantes de medicina los ubican en una ventana y están como observando lo que pasa, así yo me sentía que estaba como en un lugar así y veía todo lo que hacían y para mí era increíble y pues yo, para mí eso fueron segundos y resulta que el tiempo en la Tierra es diferente a como es el tiempo afuera, entonces claro, allá pudo pasar, no sé, 2, 3 días más y aquí simplemente pasó una hora. Entonces yo veía lo que me hacían, era muy chévere y ya, al otro día me desperté y estaba súper feliz, súper descansada, me acordaba de lo que había hecho y seguía haciéndolo. De hecho, cuando hay personas que son arriesgadas y me preguntan, si ustedes me quieren preguntar, yo les puedo contar en la página, sino que no lo hago públicamente para que no todos se asusten, sino que el que sienta curiosidad, pues con mucho gusto yo se la puedo compartir. Es seguro, es chévere y pues en esos casos, hablando de este libro, se puede ver que la gente o la política, los noticieros, el gobierno en general en todas las ciudades, en todo el mundo, siempre quieren decir que es que ellos quieren controlarnos y quieren estudiarnos y quieren llevarnos, pero pues eso no es cierto. Somos nosotros en otras dimensiones, en otras esferas, en otros estados de conciencia, intentando ayudarnos. ¿Para qué quieren este cuerpo denso si ellos son dueños de toda la energía, de toda la tecnología? Imagínense, pueden andar en ovnis y nosotros apenas en un avión, en un carro, caminando. O sea, no, como que eso carece de toda lógica desde mi punto de vista, ¿no? Y pues habiendo comprobado todas estas situaciones, yo diría que lo que sale en las noticias es simplemente una forma de generarnos miedo para controlarnos. Por eso empiezan que los aliens son malos, que vienen a invadirnos, que vienen a robarnos. ¿Y cuándo si siempre nos han estado robando? Si todos los códigos y leyes en general de los países son un conjunto de normas bonitas, pero no se cumplen. Y siempre quieren que la gente viva en miedo y con lo mínimo. Entonces, pues no está bien. Sí, Julia, se ven, hay muchas, hola Cari, bienvenida. Hay muchas personas que han visto, de hecho muchas que yo conozco han visto los ovnis y ellos vienen a dejarnos mensajes y cuando no logramos despertar porque tenemos una mente muy lógica, muy racional, nosotros mismos acordamos que para podernos despertar íbamos a ver ese tipo de cosas, porque al verlas empezamos como a tener preguntas y empezamos a investigar y en alguna de esas investigaciones vamos a encontrar como un punto que nos llame la atención para despertar espiritualmente, ¿sí? Son como llamados que nosotros mismos programamos, una alarma que decimos a las 6 de la tarde tengo que despertarme y así pasa, a los 30 años tengo que despertarme porque es importante recordar mi trabajo en la humanidad y ya dejar de como experimentar como ser humano y ya recordar mi divinidad y empezar a compartir esos dones con el mundo, algo así más o menos. Por eso es que hay unas personas que los ven. Yo tenía un amigo que en la pandemia también él no consumía drogas ni alcohol ni nada y él me decía, no, yo los puedo ver, pero veía los grises y él tenía su grado de luz y era normal y le decían mensajes, pero ellos no hablan, ellos usan la telepatía, por eso la importancia de limpiar el canal y empezar nosotros mismos a escuchar nuestros mensajes, porque nosotros tenemos nuestros propios guías que necesitan contactarnos y decirnos un mensaje importante para la humanidad. Entonces, no tengan miedo, porque si existen, si aparecen, pero no nos van a robar, no nos van a invadir, no vienen a hacer guerras, esas guerras las hemos hecho nosotros mismos como seres humanos en diferentes puntos, desde la política, desde lo religioso. Sí, ustedes saben que pues yo no tengo que repetir nada de eso porque toda la historia nos lo ha contado siempre. Entonces, si aparecen, si existen, si se ven, pero son amorosos, son amigables y somos nosotros mismos en otro plano de existencia intentando ayudar este plano evolutivo de la Tierra en este momento para que todos lleguemos a esa quinta dimensión. Y si ustedes están aquí es porque están preparados para recibir este mensaje y yo iba a hacer un live, pero no sabía, hay muchos temas de qué hablar, pero no había decidido cuál y me dijeron ya es hora de sacar este libro a la luz, por eso empecé a hablar de la ley del uno. La idea es que este libro no se tergiversara y que no se cambiara el mensaje, que cada uno lo entendiera, pero pues en vista de que no se conoce y en vista de que están llenando de miedo a las personas para que sigan viviendo en esa tercera dimensión, es hora de hablar de él para que entendamos quiénes somos, cuál es nuestra divinidad y qué vinimos a hacer desde un enfoque científico y no como solamente espiritual como siempre
hemos hecho. Dice Mirta, yo vi una nave de ovni casi a los 17, era muy grande, la vi arriba de la casa, era del tamaño de cuatro casas, pero voló muy rápidamente, ni tiempo tuve de decirle a nadie. Sí, te estaban dando un mensaje, te visitan. De hecho, hay una parte del libro en donde una persona dice que también vio un ovni y como lo describe, yo creo que esa es la nave estrella de la vida, en donde va el maestro Sananda, Lady Nada, que es María Magdalena, y todos comandando como esa ayuda que llega a cada planeta. Y en este caso en este momento evolutivo están enfocados en la Tierra porque la idea es que ya la tercera dimensión se apagó, se desconectó, pero en nuestras cabezas todavía están activos esos chips que nos programaron a seguir teniendo miedo. Entonces, por eso es que como que ahora todo se intensifica más y recordamos más porque es hora de despertar. Por eso toda la gente en internet está hablando de cosas, pero siempre hay que hacerlo desde el amor, desde la luz. Y a mí me gusta hacerlo con pruebas porque yo también en un momento no creí, mi mente también fue muy racional y yo ni siquiera creía en la religión, ni siquiera creía en Dios. Entonces encontrar esa divinidad en uno mismo lo lleva a que no hay nada que buscar afuera, nada, ni siquiera este video, todo está dentro. Por eso yo les dije el nombre del libro, ustedes lo pueden investigar, lo pueden leer y descubrir, por ejemplo, Mirta, que ese mensaje era para ti, que esa nave tú planeaste verla porque tenías que despertar, tenías que recordar, y yo me imagino que desde ahí empezaste a investigar un poco de cosas y a decir, ¿por qué me pasa esto? Entonces imagínate si te llega una nave de tantos pisos de grande, quién sabe de qué esfera provengas tú, qué tantos dones y talentos traigas, imagínate lo importante que puede ser para este momento evolutivo. Entonces es hora de despertar, y si te ha quedado un poco difícil, pues hay muchas sesiones de sanación que te sirven. Yo les recomiendo al 1000% Salmahat porque sea como esa sanación, si usted quiere un cambio, esa es. Pero claro, hay muchas otras y eres bienvenida a hacer solamente la que te resuene, no la que yo te diga, sino que la que resuene contigo y la que te lleve como a ese bien mayor, ¿sí? A ese entendimiento y esa conciencia despierta que necesitamos, porque todos somos importantes, todos somos favoritos de nuestro Padre y todos somos como un gran rompecabezas y cada ficha tiene una información específica. Por eso es que hay que despertar, porque en las fibras de ADN de cada uno se encuentra esa información de lo que vinimos a hacer. Porque hace 2000 años el plan de Jesús era venir a hablar sobre amor en el mundo y la gente empezó pues ustedes conocen la historia, y se tergiversó el mensaje, entonces empezaron a adorarlo y pues no estaba bien porque todos somos iguales y él venía a mostrar ese mensaje. Entonces para ahora no se deja el plan de padre madre, pues ahora lo conocen ellos, pero la idea es que como todos conocemos un pedacito de esa información, todos estemos despiertos para poder activar esa malla crística en muy poco tiempo que falta para lograr eso. Y pues malla crística no se refiere a Jesucristo, sino a cristalino, a que todos seamos transparentes y que todos estemos vibrando alto. Entonces al vibrar alto ya nuestro estado de conciencia va a ser superior, ya no vamos a estar llenos de larvas energéticas, ni de miedo, ni de dolor, sino vamos a brillar con amor y con mucha luz. Sí, Mirta, yo siempre les digo, a mí me gustaría mucho ver que ustedes todos se despertaran, los muchos o los pocos que me vean, ya saben que a mí ni siquiera me pagan por esto, pero bueno, yo tengo esta misión y me la puse antes de venir acá, y padre, madre, siempre me dicen como qué es lo que debo venir a hablar, y miren que yo no sé y muchas personas no me siguen, pero sí ven, y yo sé que les está sirviendo el mensaje porque a mí me lo dice padre, madre. Entonces anímate a seguir, a encontrar esa divinidad, porque quizás tú seas, no sé, una gran sanadora, una gran comunicadora, o sea, tienes muchísimas cosas que puedes compartirle al mundo, y no te debes perder más en la dualidad, claro, si quieres, porque esto también es decisión tuya, pero pues ahí está. Tuviste un gran mensaje y espero que lo valores y lo aproveches. Hola Graciela, bienvenida. Bueno, entonces no sé si tengan más preguntas, no sé si dejamos, porque este libro es bastante extenso, entonces yo creo que terminemos con la idea de los ovnis. Mira, esta es lo que te estaba hablando, pero te lo voy a leer específicamente para que te des cuenta y de pronto encuentras el mensaje que necesitas, Mirta. Un joven de 19 años que había terminado el instituto y trabajaba como conductor de un camión, o sea, era una persona normal. Ese muchacho
había visto una nave de 12 metros de largo y 3 de alto, del color del sol poniente, a muy baja altitud y a una distancia aproximada de 30 o 45 metros. La nave era brillante, que contemplarla le dañaba los ojos. Lo que les dije, él no estaba preparado para recibir tanta luz. Aunque no podía apartar la vista de ella, experimentó un inmenso temor y perdió toda sensación de estar conduciendo. Cuando se encontraba justo por debajo del ovni, este se alejó súbitamente a toda velocidad y desapareció. Al llegar a casa, su madre se alarmó, pues tenía los ojos completamente inyectados en sangre. Pudo determinar con exactitud el tiempo perdido, puesto que había salido de casa precisamente al terminar un programa de televisión, y así pudo establecer el momento de su regreso. Había perdido 38 minutos de su vida. Entonces, como él no recordaba nada y la mamá estaba muy preocupada, porque imagínese que llegue el hijo y esté lleno, con los ojos llenos de sangre, pues era como medio feo, ¿no? El joven deseaba someterse a una hipnosis regresiva para encontrar ese tiempo que había perdido, esos 38 minutos de su vida. Entonces, cuando empezó la terapia, ya estaba bajo hipnosis, y esto fue lo que ocurrió. Regresó al punto en el que se encontraba justo por debajo del ovni. Súbitamente se encontró en su interior, en una sala circular que parecía al menos el doble de alta de lo que aparentaba la nave desde el exterior. Observó 3 objetos, ninguno de los cuales parecía humano. Uno era negro, el otro rojo y el tercero blanco. Los 3 parecían alguna especie de máquina. Cada entidad parecía tener una personalidad, aunque ninguna hablaba con el joven, que fue sometido a una especie de examen físico. Cuando el examen finalizó, las máquinas se fusionaron en una sola y seguidamente desaparecieron. La nave rebotó y se produjo una breve sacudida, tras la cual el testigo estaba de nuevo en su coche. Entonces, ¿sí ven? Ahora, ¿para qué lo subían? Él, antes de venir aquí, en su contrato dálmico, pactó que ocurriera eso para darlo a conocer y que las personas se dieran cuenta que existía algo más que esto. Pero ¿qué le hicieron? Nada, simplemente lo examinaron a ver qué necesitaba, porque como él no era acá, él necesitaba mantener su cuerpo adecuado para poder continuar su trabajo en la tierra. Entonces imagínese ese muchacho después, ahí era un joven de 19 años, de 18, pero después, no sé, de pronto engendró un hijo que era un importante médico, sanador, no sé. Entonces, todo va de acuerdo al plan, y esto no fue inventado ayer ni por gente loca, nada. Este plan lleva millones de años, y todos decidimos acumular un poco de vidas para poder generar la conciencia y el conocimiento que tenemos hoy, la sabiduría, para poder compartir y empezar a ayudar a los demás, ¿sí? O sea, ustedes no se vienen preparando solo esta vida para este momento, sino vienen millones y millones de años trabajando en el perdón, en el amor, en la reconciliación, ¿sí? Y yo sé que la sanación no es fácil. Yo llevo en este proceso de años y también todavía sigo siendo ser humano, y hace 1 o 2 semanas también reaccioné y no me lo esperaba, porque hace muchísimo tiempo no reaccionaba y me afectó mucho, pero después dije, claro, es que yo ya cambié, yo ya no permito ni tolero ciertos comportamientos de otras personas hacia mí, y por eso reaccioné. Entonces, en el momento me sentí como muy mal conmigo misma, porque decía, pero si yo no soy así, yo soy pacífica, yo soy bien. Y pasaron como 2 o 3 días, y luego los maestros me explicaban, porque era importante que reaccionaras para que te dieras cuenta qué es lo que te falta por sanar. Por eso yo les digo, la sanación nunca termina, y aunque no nos podemos quedar estancados en esa sanación, debemos seguir evolucionando, avanzando y aprendiendo, pero poco a poco nosotros vamos a ir sacando eso que nos queda pendiente sanar. Y pues ya entonces me enfoqué en sanar esa parte, y en ese trabajo estoy. Por eso les digo que yo no me las sé todas, también estoy aprendiendo, pero con la guianza de mis maestros, la guianza divina, pues todo se puede. Entonces hay que tener paciencia y seguir en ese proceso. Dice, muy bien, imagínate, Mirta, tienes un don poderoso. Entonces, si lo desarrollas, vas a ayudar a muchísimas personas, porque como dentro de poco conocemos la medicina, ya no va a funcionar, y va a ser importante eso, que como tú tienes esa credulidad, lo que hablábamos en el libro hace un rato, tienes esa credulidad y puedes mandar esa luz y esa sanidad a otra persona. Entonces, ya muchas cosas como las conocemos van a dejar de existir, y vas a estar tú, y van a estar muchas más personas que están disponibles para ayudar en este momento evolutivo.
y pues hay muchas cosas que no se dicen porque todavía no es el momento y la idea es como estar sanos y preparados para establecerlo. Nosotros escogimos este camino, simplemente recordar lo que vinimos a hacer y plasmarlo aquí, porque de verdad vamos a bajar el cielo a la tierra, pero depende solo de nosotros si decidimos sanar y despertar y así ayudar, nada más. Entonces, no sé si tengan más preguntas. Ya se acabó esta historia de este muchacho que me gusta mucho. Hay una cosa importante y es que hablaban que la comunicación con extraterrestres es telepática y hoy en día la gente o la oscuridad, digamos, ha querido como manipular todo eso y ellos siempre quieren lograr como llegar a esos poderes y a esas sanidades a las que todos tenemos acceso y piensan que solamente se trata de ciencia, ¿sí? Entonces empiezan a estudiar un poco de gente, empiezan a hacer cosas, pero desde el ego, desde la ambición, desde el control, y no les resulta, porque la solución todos los dones están en nosotros. Simplemente si purificamos nuestra sangre, si trabajamos en nuestros corazones, si sanamos nuestras emociones, por eso no hay que tener celos de nadie, todos tenemos dones diferentes y todos vinimos a plasmar ese cielo en la tierra, pero solamente hay que ir adentro. Por eso cuando ustedes, no sé si alguna vez han escuchado, yo sí, que había unas empresas que se dedicaban a contratar gente para que durmiera y mientras dormían les ponían unas cosas en la cabeza como algo para estudiarlos, ahora no recuerdo el nombre de eso, y con esos estudios empezaban a determinar qué soñaba esa persona, entonces pensaban que si tenían todos esos sueños podían, no sé, de pronto llegar a Dios, llegar a tener superpoderes, superdones, ¿sí? Que así le podrían arrebatar a cada persona como su maestría espiritual y resulta que así no funciona. Entonces, esta información yo sé que muchas personas la ven, pero hay muchas otras que no, porque quizás no están preparadas. Entonces, el punto es que sigamos buscando nuestra sanación y nuestra maestría personal, porque ahí es donde vamos a encontrar esa luz que necesitamos y esa guía. Y pues ya les dije, no es necesario sentir celos, no hay celos buenos y malos, no, todos son celos, entonces no sientan celos porque una persona hace esto, porque evoluciona de esta manera, ¿no? Ustedes también son valiosos, ustedes también son dioses, diosas, y son muy talentosos y la idea es que despierten ese yo superior que vino a hacer maravillas en este mundo. Ya escucharon a los perros que están ladre que ladren, entonces los dejo. Me estoy quedando sin voz y no traje agüita, entonces seguimos con la introducción de este libro en la próxima. Por ahora la introducción es muy larga, entonces vamos apenas como hace un poquito y este libro también es bastante largo, entonces vamos a tener tema para rato. Si tienen preguntas ya saben, me las dejan por interno. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su energía y pronto seguimos estudiando estos misterios locos. Ya saben, los que quieran que les comparta la página en donde uno hace sanaciones con extraterrestres, con mucho gusto, eso es gratis y pues ahí verán si se animan. Los dejo en el amor incondicional de la creación y les envío un gran abrazo de luz. Bye, chao Cari, gracias.